Vivo en Maine ahorita, que es al norte de Estados Unidos, ¿no? Cerquita a Canadá. Como Maine es como una especie de Tumbes, ¿no? En relación al Perú, es como esa parte del Perú como al extremo, y es un estado como chiquito en población y muy poco diverso, ¿no? La mayoría de la población es blanca, ¿no? De ascendencia irlandesa, canadiense, ¿no? Pero bueno, yo estoy acá porque, no porque esté loco, sino porque mi esposa es de acá. Particularmente este año estoy en Maine porque durante la pandemia nos trasladamos desde Filadelfia, a donde nos habíamos mudado el 2019, porque yo empecé a hacer un doctorado en la Universidad de Filadelfia, ¿no? Entonces nos mudamos ahí, estuvimos viviendo ahí hasta marzo del 2020. Cuando empezó la pandemia, decidimos o sea, regresar a Maine porque acá tenemos parte de la familia, ¿no? La familia de mi esposa está acá y desde ese momento estamos acá todavía sin saber hasta cuándo, ¿no? Yo desde que me mudé a Maine llevé, entre otras cosas, llevé un diario de mi proceso de migración, de adaptación al país y donde apuntaba cosas relacionadas a los trabajos que empecé a hacer, ¿no? Empecé a trabajar en un restaurante, por ejemplo, entonces tomaba notas de las cosas que me pasaban allí. Seguí llevando este diario sobre cuando empecé a trabajar en una ONG. Yo era intérprete para los trabajadores de las granjas. Acá hay muchas granjas de leche, de huevos, ¿no? Entonces yo era intérprete de estos trabajadores porque la mayoría son mexicanos, centroamericanos y muchos indocumentados, ¿no? Y yo llevaba un diario sobre esto y dejé de llevarlo por la época en que entré a hacer el doctorado, ¿no? Y ahora, debido a la pandemia, ¿no? De regreso a Maine, pues he intentado muchas veces como retomar este hábito de escribir todos los días en este diario y siempre he terminado como dejándolo, porque creo que, o sea, en esta época en particular me pasa que me es muy difícil como concentrarme en algo, ¿no? En algo como específico. Y entonces estoy más bien como tomando notas, tomando apuntes, a veces escribo en mi blog, he escrito algunas columnas en Ojo Público, a veces publico en el Washington Post o en alguna revista donde me piden cosas, pero no estoy como escribiendo como de manera como orgánica, ¿no? Me siento bien de esa manera porque nunca, o sea, nunca he sido este tipo de escritor que escribe todos los días un número determinado de horas, ¿no? En algún momento cuando era chivolo y un poco más tonto, pues tenía esta idea de ser como escritor profesional y como tipo del modelo Vargas Llosa, ¿no? ¿no? El tipo que escribe 8 horas, ¿no? Pero ya, bueno, esa tontería me ha quitado hace buen tiempo porque o sea, para escribir de esa manera o tienes que ser millonario o tienes que tener como mucha gente alrededor que hace las cosas que tú no haces, ¿no? O sea, a veces no hablamos o no nos gusta a los escritores hablar de quién nos lava la ropa, o si nosotros lavamos la ropa, o quién cocina, ¿no? En fin, de todas esas tareas, ¿no? Para mí ese tipo de escritura es insostenible, yo no, o sea, moralmente insostenible, ¿no? O sea, la desarrollo en pequeños momentos, ¿no? En que cuando tengo tiempo y cuando tengo ganas, ¿no? Pues sí, o sea, me mudé el 2014, entonces ya son casi 7 años. Y es la primera vez que vivo fuera del Perú. Siempre trato de entender por qué me fui y siempre llego como a respuestas diferentes, ¿no? Pero yo creo que finalmente, o sea, me fui porque desde el año 2000 hasta que me fui, estaba como periodista en El Comercio, en Caretas, en diferentes medios, ¿no? En Etiqueta Negra, en la revista Cosas, la de los ricos y famosos también, ahí fui editor. Y hacia el final yo hice quería hacer mi propia empresa, mi propio medio, mi propia editorial con un socio y tuvimos esta editorial que se llamó Cometa, sacamos una revista y teníamos muchas como ilusiones de poder hacer como una empresa propia, ¿no? Pero creo que en ese momento, en mí por lo menos, ocurrió este cortocircuito entre alguien que tiene que hacer el trabajo administrativo, de gestión, ¿no? De administración de una empresa y lo que yo quería hacer como más, o sea, y la cabeza, la mente de periodista, ¿no? Alguien que quiere escribir y ¿no? Que quiere contar historias. Entonces eso entró en un cortocircuito y en un momento yo sentí que ya no podía más, ¿no? Ni estaba haciendo bien el trabajo
de gestor de la empresa, ni estaba escribiendo, ni publicando, ¿no? Entonces, y en la empresa que tuvimos, llegamos creo que a tener en algún momento como a 7, 8 personas trabajando con nosotros, o sea, teníamos esta como presión de pagar los sueldos a fin de mes y el alquiler, o sea, había eso, entonces la obligación de administrar la empresa era casi como una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero al final, pues, o sea, llegó este momento en que yo ya no podía y después de haber trabajado como editor en varios medios, ¿no? Como Etiqueta Negra, llegué a ser en una época como director de la revista y tal, o sea, yo sentía que no había otro espacio donde poder como avanzar, continuar mi carrera. Entonces estaba en este limbo, ¿no? Chocándome contra la pared y en ese momento, pues, no sé, decidí viajar un poco como siguiendo a mi novia, que en ese momento era mi novia, ¿no? Que estaba acá en Estados Unidos, para ver qué podía hacer, ¿no? Si es que podía como tener espacio acá para hacer las cosas que no podía en el Perú, como escribir y tal, ¿no? Entonces, un poco por eso llegué acá como de esa manera un poco como desordenada, sin ningún plan, sin nada, ¿no? Y por eso es que acá cuando llego, todavía tengo algunos trabajos que sigo haciendo en el Perú a la distancia, ¿no? Pero en un momento tuve que empezar como a trabajar ya acá en Estados Unidos y las únicas opciones que se me presentaban eran como opciones como la de cocinero, como obrero, porque yo no tenía ni maestría ni doctorado, o sea, no podía entrar a trabajar en una universidad, ¿no? Mi inglés era todavía un inglés como muy oxidado, entonces necesitaba como practicarlo, ¿no? La opción de trabajar en el restaurante fue increíble porque era un espacio donde practiqué mi inglés mucho y me dio, creo que, la confianza para poder como empezar una vida en este país, ¿no? Lo que no hice, en todo caso, fue como empezar una carrera como periodista acá, ¿no? Entonces, empecé de otra manera. Y creo que también el hecho de haber como empezado ahora a hacer el doctorado, bueno, hace un par de años, fue también como una manera de trabajar, tener trabajo en este país, ¿no? Pero esto no quiere decir que yo me queje y me victimice ni nada, porque al contrario, o sea, habiendo trabajado con todas estas personas indocumentadas que están en las granjas, ¿no? Tengo todos los privilegios del mundo, ¿no? Puedo hablar inglés, ¿no? Tengo papeles, tengo documentos y he podido postular a una universidad que me está becando para poder estudiar allí, ¿no? Me pagan un sueldo, o sea, eso es un súper privilegio, ¿no? Y solo como para redondear esta parte, ¿no? Sí soy un inmigrante, pero soy un inmigrante con muchos privilegios. Y entonces mi historia de inmigrante tiene sufrimientos, pero es un sufrimiento muy privilegiado también, ¿no? Porque la migración, por lo menos a Estados Unidos, pues es una historia social recontra dolorosa, ¿no? O sea, hay 11 millones de personas que están como moviendo la economía de este país, pero en una situación casi como de semi-esclavitud, ¿no? Entonces, ese tipo de inmigración es para mí como un punto de referencia que me sirve para poder manejar mi narrativa de inmigrante acá, ¿no? Y para poder como controlar no sé si hábito o tendencia a la victimización que encuentro en muchos inmigrantes privilegiados. No, 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 tu sufrimiento es un sufrimiento como dulce, bonito, ¿no? Si estás haciendo un doctorado en una universidad o si estás trabajando en una universidad, ok, o sea, no eres un, no eres un mártir, ¿no? Yo me fui el 2014, como en julio, eso era todavía el gobierno de Llanta, ¿no? El gobierno de Llanta Humala. Y es loco, ¿no? Porque no es mucho tiempo, son 7 años, sí, pero el Perú creo que era este Perú que estaba todavía viviendo este ritmo democrático de, ¿no? Cada 5 años tener un nuevo presidente, por lo menos esa era un poco esta como inercia feliz, ¿no? De la democracia, de estar pues, ¿no? Ok, ¿no? Tenemos un presidente que a algunos les gusta, a otros no, pero ya, bueno, en 5 años vamos a cambiar. Entonces, más o menos ese era el Perú en términos políticos, que es distinto a este Perú como un poco indescriptible en términos políticos ahora, ¿no? El Perú de ahora donde, o sea, puedes tener 3 presidentes en una semana, casi como al ritmo del siglo XIX, ¿no? Vamos a cumplir el bicentenario, pero al modo del siglo XIX, ¿no?
Entonces, o sea, hay esos, ese Perú el Perú del que me fui era todavía ese Perú y ahora es este acá un poco caótico, apasionante, ¿no? Lleno de desafíos, porque por un lado, o sea, tienes todas las razones para ser pesimista ahora, tienes los 18 candidatos, cada cual más espantoso que el otro, ¿no? Pero también tienes, el Perú también te da siempre como estas razones un poco escondidas para ser optimista. Yo no sé si va a ganar Verónica Mendoza, no lo sé, pero, o sea, me da optimismo su plan de gobierno y la manera como está intentando ella como reconstruir o construir un partido donde es difícil construir un partido porque simplemente no hay partidos, ¿no? Ese Perú de Ollanta que dejé me parece bastante lejano, aunque no quiero caer en este juego de, oh, antes era mejor y ahora no sé qué pasó, ¿no? O sea, todo esto es una continuidad y estamos aquí porque hemos tenido, o sea, hemos ido construyendo esta calamidad, ¿no? Soy escritor porque, bueno, escribo, pero digamos, soy periodista y como periodista, o sea, mi formación ha sido la de alguien que tiene que escribir para publicar y ganarse la vida un poco de esa manera, ¿no? Pero cuando me mudo a Estados Unidos, o sea, esa posibilidad se cierra porque primero en Estados Unidos yo no puedo como escribir en inglés de la misma manera que escribo en español, entonces la posibilidad de vivir publicando no es tan fácil para mí. Y por otro lado, también la crisis de los medios de comunicación, que eso, o sea, cuando eres periodista es como vivir en un escenario donde todo se va destruyendo, ¿no? Entonces, ahora tú puedes ofrecer tu trabajo a medios, pero los medios no te pagan, ¿no? Entonces, entonces ha habido por lo menos en estos 7 años había este cambio, este choque un poco con la realidad, pero eso dentro de la actividad de escritura creo que me ha llevado a otras formas de experimentar como la disciplina de escribir, ¿no? O sea, ya no escribir, o sea, escribir en espacios mucho más controlados, ¿no? Cuando tengo tiempo, no sé, el fin de semana, puedo elegir de cierta manera dónde publicar y cuándo, ¿no? Que está bien para este momento, ¿no? Mi relación es loco, ¿no? Porque mi relación con el inglés empezó sobre todo cuando yo trabajaba en Etiqueta Negra, en la revista, y nosotros publicábamos muchas traducciones. Leíamos artículos, ¿no? En inglés, no sé, del New Yorker o capítulos de libros y los mandábamos a traducir, ¿no? Entonces, mi trabajo de editor en buena cuenta consistía en leer mucho en inglés, ¿no? En esa época pues, leía con mi diccionario al costado y como creo que una página por hora, ¿no? Pero a mí lo que siempre me ha gustado del inglés y sobre todo el periodismo en inglés es la sencillez, ¿no? Esta forma muy directa de decir y de contar las cosas, ¿no? No hay este juego, sé, como a veces innecesario, disforzado con el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje está funcionando en razón a lo que tú quieres decir, ¿no? Y hay como o sea, el lenguaje como supeditado un poco a la narración, a las ideas, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha gustado. Y desde esa época de Etiqueta Negra, eso más o menos era lo que buscaban cuando leía, ¿no? Y ya estando en Estados Unidos, creo que, o sea, el inglés sí ha influido mucho en mi escritura en español. Cuando escribo más rápido, escribo como, o sea, de manera más sucia, con más baches, y mientras más trabajo un texto, o sea, más lo limpio, ¿no? Más key, pero eso toma tiempo, ¿no? Y claro, en la revista en Etiqueta Negra teníamos esa como, o sea, hacíamos eso todo el tiempo, ¿no? Como pulir, pulir, pulir y ayudar a las otras personas a que puedan pulir su propia escritura, ¿no? Claro, el editor creo es esta bisagra clave entre el escritor y el lector. El editor es como una especie de embajador del lector, ¿no? Como alguien que está jugando siempre hacia el lado del lector, ¿no? Entonces me parece súper clave esa función de editor. No me imagino lectoras como de estos que están sentados como en un sofá. Me imagino a quienes leen las cosas que escribo como personas comunes y corrientes. Estoy aprendiendo quechua, ¿no? Sí me gustaría poder escribir en quechua. Es una lengua muy presente en mi vida y en mi familia, que por diferentes razones, básicamente por la migración a Lima, ¿no? Dejamos de usar. Pero esa lengua está todavía muy, muy viva ahí, ¿no? Y
cuando he empezado como a estudiar el quechua, he empezado a sentir como cosas, ¿no? Mi familia migró a Lima a inicios de los 80, ¿no? Después de que muere mi mamá en Abancay, y donde nosotros vivíamos ahí, ¿no? En Abancay, en esta ciudad pequeñita que está como, es un valle como muy cálido, ¿no? Que está como a 4 horas de Cusco, y y a veces parece como que no existiera, porque es tan, Abancay como tan chiquito y casi un poco como ensombrecido por la presencia de Cusco, ¿no? Cusco es como tan resplandeciente en esa parte de los Andes, de manera que todo lo demás como parece como que no existiera, ¿no? Pero Abancay está ahí y es como increíble, ¿no? Es muy cálido, un valle muy bonito, y además la comida también es muy rica. Pero bueno, nosotros dejamos Abancay y nos mudamos a Lima en la época en que muchísimas personas ya empezaban a dejar los Andes por la guerra, por el, ¿no? El terrorismo, sendero, ¿no? Toda esa violencia, el ejército y tal. Entonces nosotros llegamos a Lima, a San Juan del Lurigancho, donde ya teníamos otros parientes. Empezamos como de cero, y de ahí, bueno, mi papá compró un pequeño terreno en esta urbanización Mangomarca, que está como rodeada por cerros, y es como la vida del migrante común en Lima, ¿no? O sea, pero mira, conforme han pasado los años, he empezado a entender una serie de cosas que no entendía. La primera es un poco como en esta onda del desborde popular, ¿no? De Matos Mario, un poco ese lenguaje que ha narrado la migración, ¿no? El lenguaje un poco de las ciencias sociales, un poco de esa época, ¿no? De los 70, 60, 80, ¿no? Que era el desborde popular, la migración, ¿no? La periferia, lo urbano marginal, la invasión. O sea, todas esas palabras, con todas esas palabras, creo que, y todavía seguimos narrando este proceso. Y este proceso es un proceso brutal y doloroso porque implica el desarraigo, ¿no? O sea, migrar es casi como sacar un árbol con todo y raíz y llevarlo a otro lugar. Pero es como volver a empezar ese desarraigo, digamos, para ponerlos en términos económicos, es como una descapitalización, porque muchísima gente ha dejado casas, negocios, toda su vida para empezar de cero en un arenal de pronto, ¿no? Y esas vidas que han tenido que empezar en un arenal han sido vidas narradas con estas palabras: invasor, ¿no? Serrano, marginal, ¿no? Y entonces todas esas cosas he empezado como a entenderlas ya como con el tiempo, porque en algún momento también como periodista usaba esas palabras, ¿no? Las márgenes de Lima, las afueras de Lima, ¿no? Creo que todavía esa es una tarea pendiente de volver a narrar, o de narrar la migración de otra manera, ¿no? Quizás desde el punto de vista de los mismos migrantes, ¿no? Porque comparado, ¿no? A migrar fuera del país, creo que migrar dentro del Perú, sobre todo de los Andes o de la Amazonía hacia la costa, hacia Lima, es un proceso, creo que en brutalidad, bastante parecido, bastante equivalente. Y no solamente es la migración hacia Lima, porque también cuando ves, por ejemplo, lo que ocurre con las personas de Puno que van a Tacna o que van a Arequipa, hay todo un aparato de lenguaje como para apartar a estas personas, ¿no? Ah, los puneños, esos son los, ¿no? Los salvajes, son los bárbaros, estos son los que ensucian la calle, pero bueno, a veces no nos damos cuenta de eso y todavía seguimos, digamos, en las élites narrando estos procesos pues de una manera como bastante violenta, ¿no? Y cuando esto se vuelve política pública, se transforma entre los que tienen electricidad, los que no tienen electricidad, los que tienen internet, los que no tienen. O sea, eso es como, creo que el peligro del lenguaje también, ¿no? El lenguaje finalmente se transforma en cosas bien concretas. O sea, la geografía de la ciudad es esta geografía donde se ve claramente esta como separación, porque hay estos muros, ¿no? Los que se llaman los muros de la vergüenza, el muro que divide Surco de San Juan de Miraflores, el muro que divide La Molina de Ate, todos estos muros, pero las rejas también, todos estos como barrios enrejados que han básicamente como colonizado el acantilado, que es un acantilado público y ahora es como privado, bueno, desde hace buen tiempo, ¿no? Es como Lima es este espacio bien hostil, lleno de rejas, ¿no? Y tío, yo tengo la sensación de que no solamente se trata de la inseguridad, es como si hubiera cierta comodidad en el enrejamiento, ¿no? Bueno, desde que me mudé a Estados Unidos, yo he tratado de volver por lo menos una vez cada año. A veces he podido ir 2 o hasta 3 veces, sobre todo cuando
por algún motivo de trabajo, cuando he presentado mis libros, he podido como viajar más seguido, pero siempre he estado como yendo y viniendo, hasta el punto en que a veces la gente me decía, oye, yo no sabía que tú estabas en Estados Unidos, ¿no? Pero sí trato de tener esta como relación cercana. Además, bueno, toda mi familia está allá. Y yo, bueno, en algún momento, será cuando termine el doctorado, ¿no? Quiero regresar al Perú, digamos, eso está como ahí en el horizonte más o menos claro. No sé si, yo no sé si a Lima necesariamente, no, o sea, pienso más en, cuando pienso en volver, pienso más en los Andes, ¿no? Y a veces siento como si estuviera haciendo como un camino de regreso, ¿no? Porque todavía creo que mi familia, pero personalmente yo creo que todavía siento mucho ese desarraigo de los Andes, ¿no? Porque en mis primeros recuerdos tengo como imágenes, palabras, sonidos de los Andes. Entonces yo tengo todavía esa sensación de como de haber sido trasplantado. Es lo que, o sea, de hecho eso es lo que ha motivado que la gente creara los clubes provinciales, ¿no? Los clubes departamentales, clubes distritales. Creo, bueno, cuando yo era chiquito, toda mi familia iba al club Huancarama, ¿no? Porque ese era el pueblo de mi papá en Apurímac, Huancarama, ¿no? Un pueblito chiquitito. Entonces había este club en Zárate, en San Juan de Lurigancho, y siempre íbamos ahí al club y siempre había fiestas, ¿no? Pero los adultos tenían como esa manera de vivir el desarraigo, ¿no? Es un poco como construir algo acá que fuera como un pedacito de ese lugar al que habían dejado, ¿no? Yo creo que en el Perú esta migración, la migración interna, no es un fenómeno definitivo, ¿no? O sea, yo creo que la gente muchísima gente quiere regresar a esos lugares, ¿no? O los hijos de los que emigraron, de manera que, y esto así como pensando como una ilusión, ¿no? Con cierta ilusión, ¿por qué no pensar en esta migración de regreso impulsada, no solamente por los sentimientos individuales, sino también por el gobierno, por el Estado, no sé, porque creo que es algo que está allí en mucha gente, ¿no? El hecho de regresar, de volver. Yo cuando he hecho algunos talleres sobre narrativa, sobre migración, y eso está en mucha gente joven. O sea, hay una conexión allí, ¿no? Más allá de que muchos jóvenes han nacido en Lima o no en los lugares de sus papás, pero tienen hay una cosa ahí, hay una unión adentro con esos lugares. Lima, así como está, como ciudad, es imposible, ¿no? O sea, ese proyecto de ciudad no tiene pies ni cabeza. Yo no sé cómo muchas personas, o sea, sí, con buenas intenciones siguen hablando necesitábamos planificar la ciudad, necesitamos planificar la ciudad, pero no puedes planificar una ciudad de esas características con tan poco de dinero y una ciudad que se ha formado como se ha formado Lima, ¿no? Yo creo que Lima y debería ser algo temporal, ¿no? O sea, que el futuro de Lima debería ser más bien como aspirar a la reducción para que pueda ser una ciudad manejable y más bien que la gente pueda como regresar a todos estos lugares pues, que hemos dejado, ¿no? Yo creo que el Perú es como te propone esta trampa, ¿no? O sea, te da todas las razones para el pesimismo, pero ahí nomás, ahí está, hay muchas soluciones nomás, ahí al costado o entreveradas, ¿no? Un poco como un plato no sé, un plato de esto de 7 colores, de tallarines, donde todo está mezclado, el pesimismo, optimismo, solución, problema, todo está mezclado. Creo que en el Perú hay esa oportunidad, creo que está ahí, pero hay que construirla, ¿no? Porque, no sé, a mí me llama mucho esto lo que dice Verónica Mendoza de la Internet como derecho. Sí, mucha gente lo ha tomado como populismo y tal. ¿Quién lo toma como populismo? Y siempre ha habido esa paradoja alrededor de la discusión de los derechos, ¿no? Es que quien tiene los derechos o los privilegios considera que es innecesario que los demás lo tengan. Entonces, o sea, el Internet es una cuestión que te garantiza la supervivencia. Entonces, ¿por qué no aspirar a que eso sea como un derecho democrático de todos, ¿no? Y eso podría garantizar que mucha gente más como regrese y pueda tener como vidas dignas fuera de las grandes ciudades, ¿no? Creo que hemos perdido la posibilidad de esta predictibilidad de, ok, vamos en 5 años a tener mal que bien otras elecciones, ¿no? Ahora no se sabe, entonces es como si tuviéramos que trazar como una proyección a partir de lo que ha pasado el último año, es como vamos a tener más caos, ¿no? O sea, depende de quién gane también, ¿no? Porque, o sea, imagínate, si gana este López de Aliaga, va a ser un caos, pero además
jodido para muchas personas, ¿no? Aquí en el Lescano yo creo que va a ser muy parecido, ¿no? O sea, cuando veo todos esos partidos, a mí me parece como diferentes versiones de la misma derecha fujimorista, o sea, un poco como modulado, unos más, menos, más o menos presentables, más o menos impresentables, ¿no? O sea, esta derecha no necesita tener un partido, porque esto le beneficia. Porque si no gana este, gana el otro, y todos al final más o menos lo mismo, ¿no? Si gana Verónica Mendoza y tanta maravilla es cierta, yo creo que podemos tener un país más o menos como esperanzador, ¿no? O sea, si ganan los demás, creo que vamos a tener que trazar la proyección nomás de este caos a un caos peor, ¿no? Ahora, claro, también si gana ella, pues probable que la vaquen, ¿no? Pero bueno, no sé, es como, yo creo que estoy tratando de encontrar razones, no sé, tratando de sacar optimismo, ¿no? De donde parece que no lo hay. Entonces, yo creo que puede ser un mejor país, ¿no? Además porque, bueno, solo para terminar, por lo menos en noviembre, cuando hubo todas estas protestas, hemos visto que la gente y la ciudadanía está ahí, ¿no? Que es como este león dormido, ¿no? Medio despierto, medio dormido, ahí está. O sea, creo que esa ciudadanía nos va en algún momento como a rescatar de situaciones límite, ¿no? Y eso me parece como súper como optimista, ¿no? Más allá de que sea la generación del bicentenario un poco, ¿no? Pero creo que ahí eso me parece que tenemos que disfrutar de cierta manera, ¿no? El hecho de tener eso como un respaldo, ¿no? Esa ciudadanía. Pues totalmente, ¿no? Absolutamente, claro. O sea, ahí, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos, el Perú o sea, está presente geográficamente, ¿no? Porque te vas a ciudades como en Boston, en Nueva Jersey, en estos estados, la comunidad peruana está ahí, ¿no? Como un motor que está poniendo cultura, ¿no? Hay este Perú como que está fuera del Perú. Más allá de que la gente vaya a regresar o no, o sea, hay este Perú que está ahí, ¿no? Y creo que ahora se está reconociendo como un distrito electoral, ¿no? A los que estamos fuera, o sea, podemos como elegir congresistas, entonces es como una manera también de reconocer que el Perú no solamente está contenido pues en este mapa, ¿no? Sino está, y bueno, si hablamos de literatura, pues cuántos escritores y escritoras que hacen la literatura peruana y que han hecho la literatura peruana están fuera, o sea, desde Garcilaso hasta esta generación, Vallejo, ¿no? Tanta gente. Acá en Maine estuvo Laura Riesco, por ejemplo, ¿no? Hay estas pequeñas huellas de peruanidad incluso acá. O sea, sí, o sea, no estar fuera del Perú no es que te desvinculas, te divorcias del país, sino es también como hay maneras de seguir haciéndolo, ¿no?